Pues jóvenes, muy buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de Eterna Arquitectos. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, Hola. gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar por acá para conocer una obra más. Si vieron la obra anterior en el canal, jóvenes, fue su ópera prima, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Cibatá. Y la rompieron. La verdad que qué manera de arrancar una carrera Gracias. y qué bonito va a ser poder documentar su evolución. Muchas Así gracias. que muchas gracias por permitirme No. traer la cámara hasta acá. Gracias a ti. Y bueno, ahora sí que adelante, cuéntenos por favor la historia. Pues, primero que nada, gracias por la invitación nuevamente, Abraham. Esta es la segunda casa que estamos ya por entregar. Estamos ubicados al norte de la ciudad y la verdad es de que es una casa que trae un aspecto introspectivo. La intención de aquí de la arquitectura es de que se vea lo más cerrada posible a la parte del tránsito vehicular, de las personas que viven en el fraccionamiento, pero que viva realmente el usuario, ¿no? Dentro de la casa y dentro de cada uno de los espacios. Estamos colindando ya con la delegación Santa Rosa Jáuregui, estamos aquí al norte y todavía es zona de Juriquilla. Entonces el contexto la verdad es un fraccionamiento bastante rocoso. La topografía es algo pronunciada por los riscos que tenemos en este fraccionamiento, de hecho por eso el nombre del fraccionamiento. Y bueno, es un terreno de 160 metros cuadrados de construcción. Por favor, cuéntenos qué dimensiones tiene el terreno. Sí, claro, es un terreno de 160 metros cuadrados y de construcción tenemos 176. Se está dividido en 90 metros en planta baja y 86 en planta alta. Ok, ¿qué dimensiones de frente por fondo? Tenemos de frente 10 metros de ancho y de fondo tenemos 16. Ok. ¿Y restricciones? ¿Hay alguna restricción en el fraccionamiento? Las restricciones aquí son un poco más laxas, digamos, más permisivas que en otros desarrollos, lo que nos permitió también darle estas terrazas que ahorita vamos a ver más adelante, en la planta alta, pero nosotros de todas formas respetamos una restricción trasera para dejar un jardín y un jardín también aquí al frente que pues, el arbolito se está asomando por arriba y por la reja. Es el mismo árbol. Es el Sí, mismo así árbol. es. Ah, ok, esa no me la esperaba. Sí. Pensé que estaba en una jardinera allá arriba. No, de hecho, el concepto de diseño era justo ese sentido de darle como ese carácter al elemento natural. Cuando nos sentamos Gabriel y yo a tirar líneas, que le llamamos nosotros ahí en el despacho, teníamos claro que también dentro del programa arquitectónico nos demandaba darle esta jerarquía a este elemento, que pues realmente protagoniza todo el proyecto, ¿no? Es muy interesante la reja. Cuéntenos un poco cómo la plantearon, cómo se construye, porque se ve pues muy delgada, ¿no? Como Muy esbelta. esbelta. Ujú. Sí, de hecho, esta reja cumple la función el lenguaje que tenemos y que comentaba Martín de esa arquitectura introspectiva, o sea, al final aquí también permite que permee un poco también con el exterior, no tanto como otros tipos de casas donde son totalmente ciegas. Entonces, la intención de esta reja es dar privacidad a las personas que habiten la casa. Si te das cuenta, estamos aquí afuera y no podemos ver en realidad No, hacia el interior y tenemos un ventanal de 3x3, ahorita lo vamos a poder ver. Entonces, esta reja es eso, es una membrana que nos permite dialogar también con el exterior sin que se pierda esa parte de introspección y privacidad. Son perfiles de PTRs, 2x2 pulgadas, y están fijados en la parte superior por un travesaño que es un IPR, si puedes darte cuenta de, ahí de ese detallito, y el acceso peatonal está también integrado a la misma. Y de todas formas se tiene un mismo plano, como si fuera una reja fija. muy interesante, ¿verdad? Porque siempre la viga termina por ser un elemento más en el Así es. portón. Exacto. Ustedes la ocultan, Ajá. se No elimina queda ese botado. elemento. Sí, se oculta también para darle la estructura y la función de abertura al portón. Como comentas, estamos acostumbrados a ver la viga como un remate o un lecho inferior de losa,
que te ayuda incluso a soportar la misma, pero en este sentido, pues fue darle esa función a esta viga. Si te fijas también de lado a lado, la trave principal, que es la que conforma también a la jardinera que se ve en planta alta, flota. Entonces, aparentemente no tiene algún apoyo puntual que la haga que se soporte, sino que realmente es un cuerpo promedio de 90 centímetros de peralte, lo que nos ayuda a librar el claro de lado a lado, que básicamente son los 10 metros, ¿no? Y la planta alta así queda flotada. Exactamente. Interesante. Pues vamos a conocerla. Vamos. Adelante, jóvenes. Yo quiero ver por qué se asoma ese arbolito. ¿Qué especie es? Es una acacia negra. Y otra cosa que llama mucho la atención es el muro de ladrillo, Así es. que ya se visualiza un poquito desde el exterior. ¡Qué belleza! Sí, aquí la intención de colocar fachaleta en este sentido como recubrimiento de los muros de planta baja en zona de estacionamiento era uno del objetivo del proyecto, era esta experimentación también con los materiales, porque también ya en el despacho es una característica como ir experimentando también y ir descubriendo nuevas texturas, nueva implementación del mismo material. Y realmente es una fachaleta de barro. Nosotros ya la pintamos, se igualó al tono general de la pintura exterior, lo cual también se mimetiza más y solamente le das un juego ahí de texturas, ¿no? No ves todo plano. Eso es muy bonito. La textura es una de las cualidades de la arquitectura más divertidas, ¿verdad? Porque Sí, son los que te dan también la experiencia. Exactamente. Si no, nos quedamos con una arquitectura plana y Ujú. con un muro que está aplanado y está pintado y se repite N veces a lo largo de la casa, sino que esta materialidad que le damos, este juego de texturas, también hace que la casa vaya envejeciendo de una manera noble Exacto. y no como algo común, sino como verdadera arquitectura. Se siente natural, Así ¿verdad? es. O sea, estos materiales hacen que se sienta la casa o la arquitectura natural. Y la luz también cambia, ¿verdad? Porque así es. el reflejo de la luz en los materiales, en la piedra, la roca, el ladrillo, el concreto, el metal, es un reflejo distinto. Te genera Exactamente. una atmósfera distinta. Así es. Y eso, bueno, se acentúa también con la luz del día, del transcurso del día. Ahorita como tenemos una tonalidad ahí verdosa por las ramas, las hojas de nuestro arbolito, y que también va acompañando con esto que comentamos, ¿no? A los materiales y esos rebotes de luz. Interesante que dejaran el acceso por el eje central, ¿verdad? Sí. O Así sea, es. normalmente se juntan las cocheras, ustedes las dividen. Ajá. Esto obedece también al programa arquitectónico. Es una casa bastante sencilla, porque tenemos la planta alta es simétrica en las recámaras. Ese fue un requerimiento central de nuestro cliente en un principio. Entonces, sobre ello basamos el diseño. Y así como tenemos recámaras gemelas, tenemos también cocheras gemelas. Claro, Y eso nos ayudó mucho a definir este eje central como el eje rector de diseño, y que, pues, ya por obvias razones, pues, era obligado el tener algún recibimiento como este. que fuera el árbol. O sea, sus primeras líneas fueron las paralelas de las cocheras. Así Así es, es. exactamente. Ujú. Sí, el árbol como eje rector y también como dice Gabriel, le quitas también como eh, esa prioridad al acceso de la cochera que cuando realmente abres una puerta vas chocando ya con el coche que está estacionado dentro. Entonces, pues realmente ya tienes esta vestibulación, ¿no? Que realmente sí te cambia la sensación del espacio. Eh, Otra de las características de esta casa, que la verdad sí fue un reto también, y pasó algo muy curioso aquí, fue cuando hicimos la mecánica de suelos. Pasó algo curioso, ¿por qué? Porque al momento de hacer la excavación con la retroexcavadora, hacíamos las calas correspondientes al estudio, pero justo en la parte central de la casa llegó la cala a cierta distancia, pero lo cual no nos permitió, llegar a la profundidad ideal. Entonces, el resto de las calas ya las teníamos libres. Entonces, ya cuando empezamos con la limpieza del terreno, etcétera, cambió totalmente porque teníamos un monolito extremadamente grande en la parte central de donde está la sala comedor actualmente, por lo cual tuvimos que ajustar a ciertos niveles la casa. Entonces, si te fijas, iniciamos en el nivel del comedor
y de ahí ya se va perdiendo hasta llegar a la parte final de la calle, que tenemos un desnivel promedio de 60 centímetros, lo cual fuimos adaptando, pero no la sientes muy agresivo porque realmente existen estos elementos que te ayudan a perder todo el nivel de la vivienda. Y le adaptaron muy bien las cocheras a la banqueta, ¿verdad? Que luego ese es Así un es. error que cometemos la mayoría de los arquitectos, y si no lo haces consciente, lo vas a cometer toda tu vida, Sí, Sí. que es fijarte en el nivel de la banqueta. exacto. A mí ya me pasó, y te queda, si no te fijas bien en el nivel de la banqueta y nomás tomas un nivel aleatorio para tu Para desplantar. desplante, se te eleva completamente la rampa de acceso. Sí. Entonces toda la arquitectura ya no se desplanta Ya no se correctamente. desplanta Así es. correctamente. Y es algo muy común que Ujú. suceda En México, en México. en México prácticamente no nos, la normativa no nos manda el desplante. Ujú. O sea, nos piden restricciones, nos piden alturas, nos piden dimensiones de patios, pero yo me he fijado que el desplante rara vez te lo revisan, Ok. ¿sabes? Entonces, Sí, es correcto. tú puedes estar más 60, más 70 en Sí. relación a la calle y a Y con que nadie. cumplas las 2, 3 restricciones de Exacto. cajón, Ajá, no pasa nada. No Y pasa se nada. prueba. pero cambia completamente la ciudad, ¿verdad? Ujú, Porque ahí exacto. tienes estas banquetas que se vuelven escaleras, que se vuelven rampas, que se vuelven resbaladillas, que Se hacen antipeatón y Ujú. anticarro también en algunas E ocasiones. incluso termina siendo una captación de agua pluvial masiva, ¿no? Porque muchas casas quedan por debajo del nivel. ¿Qué es lo que pasa? Primero que se te empieza a meter ya el agua a la vivienda y pues para sacarla, ¿cómo le haces, no? son muchas cosas que tenemos que revisar muy bien, toda la gente que está en la normativa, que está en los ayuntamientos. Y para eso, países como España, que están ya, que llevan muchos años cuidando el ordenamiento territorial, Ujú. Sí. ahí nos tenemos que apalancar de Sí, tomar ellos. como referencia Así es. también. Sí, o sea, Ujú. incluso ya no se piden, por ejemplo, en el caso de España, ya para la revisión, y permisos, se piden proyectos en BIM, no en AutoCAD, como el caso de México. Ok. Estamos Exacto. muy rezagados en esa cuestión. Sí, nosotros ya en el despacho todo lo trabajamos en plataforma BIM. La verdad es que reduces muchísimos errores en obra. Te das cuenta también de otros ajustes que tienes que hacer, por ejemplo, en el cruce de ingenierías, etcétera. Ya reduces también mucho tiempo de ejecución de planos por estar dibujando en 2D. Luego paso al corte, etcétera. Pues obviamente ya vas viendo distintos panoramas en lo que vas desarrollando el proyecto. Todas las ingenierías ya las hacen en sistema BIM. Así Sí, es. nosotros sí. Increíble. ¿Y cuánto tiempo les lleva el desarrollo de esos, pues, de todo el modelo? Eh, o sea, siendo un proyecto típico, Ujú, sin muchas modificaciones, porque también en realidad todo es variable, ujú. todo tiene la variable del cliente y los cambios. Podemos desarrollarlo en unos 2, 3 meses, también dependiendo del tamaño de la casa. Ujú. Pero vaya, o sea, digamos que el proyecto completo, ¿no? Con todas las ingenierías. Está muy bien el tiempo. Inclusive también ya incluyendo planos de taller. Muchos de estos planos nosotros lo llamamos como carpinterías, herrerías, etcétera. Estos planos complementarios que ya también te ayudan a definir un presupuesto y dar un porcentaje más acertado de lo que va a ser el valor de la casa. Y hablando del presupuesto, antes lo hacíamos al revés, ¿verdad? Antes al final del video, del recorrido, les preguntaba el costo por metro cuadrado. Ahora no, ahora va a ser desde el inicio. ¿Cómo llega el cliente con ustedes? ¿Les dice o ustedes le preguntan, hay un presupuesto, hay un tope financiero? ¿Los contratan por administración y el presupuesto se eleva indefinidamente? O sea, ¿cómo lo trabajaron? Lo llevamos por administración. Siempre preguntamos a los clientes el tope presupuestal. Total presupuestal. Al final se puede tener un paramétrico, pero sabemos que los paramétricos pues son unas referencias que al final siempre va a cambiar, Exacto. ¿no? Entonces, con base en sí en ese paramétrico, pues podemos decir, ¿sabes qué? Te alcanza para tantos metros cuadrados Ujú. y en ocasiones, pues sí, se ajusta el cliente a eso, a esa área, o decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero mi casa de este tamaño, yo lo quiero con roof garden, yo lo quiero con sótano, etcétera. Y pues bueno, ahora sí que también desarrollamos así el proyecto. Al final, hacemos una ingeniería de costos, ya que se tenga todo el proyecto ejecutivo, para poder ahora sí decir, okey, tu proyecto ya salió en tantos, ¿no? Tantos millones de pesos. Y a ver, expliquémosles a las personas la ingeniería de costos. ¿Qué significa? La ingeniería de costos es el análisis de, pues, por precio unitario para saber cuánto va a costar la casa
no con un tanteo, no con un aproximado, no con un paramétrico, sino con lo que tiene ya su proyecto. O sea, ya con los baños de tal marca, con los electrodomésticos de tal marca, con las manijas de tal marca, Los acabados. con los acabados, con la excavación que nos marca la mecánica de suelos, con los acabados, como dice Martín, cancelerías que si son de PVC, si son de aluminio, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es una ingeniería de costos, con la mano de obra también, rendimientos, etcétera. Es todo el análisis financiero de todas las actividades, todas las tareas, todos los materiales que se necesitan para llevar a cabo la ejecución de su obra. Y ya cuando hacen esa ingeniería de costos, les da un número Ujú, y ustedes al cliente le dicen, mira, así como la tenemos actualmente, nos está dando 5.800.000. ujú, Sí, Pero tu tope financiero me dijiste que era de 4.500. sí. ujú. ¿Qué hacemos? Ok, ¿Verdad? Exacto. en ese caso nosotros empezamos a hacer ciertos ajustes. No sé, si los closets al principio eran de madera sólida, buscamos distintas alternativas, incluso el tipo de piso también. Si nos habían elegido un porcelanato de gran formato, le damos algunas otras opciones para que también, obviamente que no se salga tanto de la estética y de la función del proyecto, ¿no? Y del lenguaje arquitectónico también. Siempre hay opciones y siempre hay formas de poder llevar a cabo esos ajustes. Nos han tocado clientes que nos dicen, ¿sabes qué? Déjalo así, me encantó. Yo me muevo en el transcurso de la obra para poder terminar el proceso y sin problema. Entonces, la verdad sí depende de cada cliente también. Depende del cliente. ¿Y los metros cuadrados de construcción? O sea, ¿les ha pasado que cuando terminan el proyecto, hacen la ingeniería de costos, está muy desfasado? ¿Tienen que reducir metros cuadrados? O sea, ¿cómo llegan al punto de la cantidad de metros cuadrados de construcción adecuada para que no quede una casa excesivamente grande, verdad? Ujú. Sí, sí nos ha tocado tener que hacer ajustes, sobre todo, pues, creo que la parte más sacrificable, por decirlo así, son los roof garden, son los sótanos también. Entonces, en esos casos es, ¿sabes qué? Pues, el proyecto está preparado todo para que cuando esté recapitalizado se pueda tal vez hacer el roof garden, no sé si lo decides, o si no, pues, podemos avanzar con nada más planta baja y planta alta. También, otras cosas, no ponemos el closet de la recámara a 2, ¿no? Ujú. Sí, Cosas así, o sea, cosas que sí, que no dejan que no le quitan la funcionalidad a la casa, también que nos permiten entregar una terminación de obra, hacer una terminación de obra, Ujú. porque vaya, no es tan fácil como ya no puse el baño, o sea, bueno, un baño, Ujú. y que el municipio así lo acepte, ¿no? O sea, se tiene que poner, muebles sanitarios para que pueda haber una terminación de obra. sí. Entonces, esas cosas que se pueden quitar, las quitamos, las que no, pues las dejamos, ¿no? O sea, hay cosas que sí tienen que ir sí o sí. Excelente. Buenísimo, jóvenes. Es una gran clase ahí de construcción de presupuestos. Gracias. ¿De qué madera es la puerta? La puerta la fabricamos, tiene una estructura de PTR de 2x2 y nosotros, inclusive para eficientar tema de costos, colocamos unas camas de MDF y después de eso ya viene el tema del triplay. Es triplay de encino. En este caso le quisimos dar como un aspecto ondulado, entonces cortamos los triplays, le hicimos el corte router para hacer el machimbrado también, la unión, y pues darle como ese aspecto todavía más natural de duela, ¿no? La acompaña un marco de solera de acero, y esta manija que, pues, realmente va prácticamente de piso a techo, y una parte de servilletero inferior para el tema de humedades, que no le llegue la humedad a la madera, que mojes la madera, etcétera. Ujú. Entonces, pues, ya le da otro aspecto. Excelente. Aquí ya pasamos a lo que es, la zona de sala, comedor y cocina. Aquí, bueno, ahorita estamos en procesos de mudanza por parte del cliente, entonces hay algunos ajustes también de mobiliarios, ahí arriba vamos a ver algunas cosas empaquetadas, etcétera. Pero bueno, básicamente este es un monoespacio que pues transforma y le da esa amplitud a la casa, ¿no? Muy interesante la forma en que se articuló la escalera con el jardín, ¿verdad? No es tan común ver la escalera en el límite de la construcción. Así es. ¿Cómo fue el esquema? Cuéntenos. Aquí por la orientación que tenemos es oriente-poniente, entonces el sol más agresivo lo vamos a tener de ese lado. Ah, Es por eso que pusimos el ventanal también al frente. Bueno, varias cosas, ¿no? ujú, Entonces, tenemos este eje compositivo central, tenemos nuestro ventanal. Aquí viene la iluminación, perdón, porque la ventilación está dada por ese ventanal. Allá tenemos también una parte de ventilación. Este,
pero ese muro lo tenemos ahí para protegernos del sol más agresivo, el sol de la tarde. Ya. Entonces, si hubiéramos optado por tener también esta misma transparencia en la parte posterior de la casa, tendríamos un invernadero aquí adentro, tendríamos un horno. Entonces, es por eso que lo decidimos así. También por eso mismo, bueno, aprovechamos que tenemos ese muro ciego para cambiar la textura, para poner piedra y aparte, pues bueno, la madera que forra la escalera y continuar con esa premisa de los materiales naturales, ¿no? Y el envejecimiento que habíamos platicado. Entonces, la escalera, pues, nos da esa protección. Bueno, pusimos ahí, la escalera por la protección que nos da el muro, y así estamos totalmente con un espacio muy confortable al interior en toda hora del día. También considerando que ya Interesante. teníamos previamente la idea de la construcción del vecino, nos permitía este tipo de ventanales tan amplios porque también llega un punto en la tarde que ya no te pega de lleno el sol. También hay que considerar que pues si te pega completamente a la madera, pues la madera se empieza a tostar, empieza a tener ciertos, pues empieza a trabajar el material básicamente y pues le dimos como ese efecto, ¿no? No había ningún problema. Todavía al vecino le falta incrementar otro nivel más, entonces también nos ayuda. Excelente. Y este espacio queda muy amplio. ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué altura tiene? Tiene 3 metros, bueno, 2,98 para ser exactos, Ujú. de entrepiso. Entonces nos da una muy buena amplitud en el área social y de servicio de aquí de la casa, que es toda la planta baja. De este lado tenemos el cuarto de lavado. Es el Sí, cuarto de lavado, ajá, claro. exactamente, que está ventilado hacia el acceso, hacia el vestíbulo de acceso, por una ventana, Una obviamente. ventana de piso a Ajá, que techo. tenemos, satinada para que no se vean los muebles de servicio. Y, pues bueno, aquí está en comunicación directa con la cocina. Buenísima la cocina. ¿Qué materiales estamos viendo? Pues básicamente es melamina. Usamos melamina en las cocinas para la parte de gabineterías, etcétera. Algunos aditamentos como perfiles Gola. Colocamos algunos extraíbles ya como accesorios para que sea más práctica el uso de la misma. Escurrideros. La verdad es de que tratamos de que sea lo mejor equipada posible también para el cliente. Lo Y más otra limpio. de las ventajas es de que también en el despacho estamos implementando ya esta parte, ¿no? Como una extensión del mismo Terna, que sea el área de carpinterías. Entonces, la verdad creo que también así le damos pues cierta flexibilidad al cliente de que también él pueda elegir realmente el material que le gusta, el granito que le gusta, el efecto que le gusta realmente el granito. Entonces estamos muy acostumbrados a ver el San Gabriel de entrada, pero pues realmente hay una infinidad inmensa de opciones. Este en particular es un modelo que se llama Metallicus. Entonces trae como un efecto como brillado, como con incrustaciones de diamante. Entonces, la verdad sí le da un aspecto diferente. Está muy bonito. Y el baño queda vestibulado, ¿verdad? A través de Exactamente. de este pasillo ventana. Así es. Mm. Tenemos este ventanal fijo para tener una vista al exterior con, nuevamente, esos materiales, cómo se irá vistiendo también con la vegetación propia del Bajío, este, para que sea la vista hacia la cocina, que además, pues bueno, como pueden ver, pues está dada la isla en 2 niveles para que se pueda tener una una mejor postura para Las el uso del sillas. desayunador, exactamente. Entonces, Así Ah, para es. no no tener son unos bancos. bancos o no tener unas periqueras, que a la larga, bueno, al menos a mí, Son incómodas. o sea, no puedo estar mucho tiempo porque me empieza a molestar la espalda. Doler Bueno, la espalda. Ya la edad ya también, ¿no? estamos Pero estamos en la edad, uno que ya es viejito, ¿no? Entonces, bueno, No nos digas eso. aparte de eso, ¿no? Uno está usando aquí, uno está desayunando y puede estar volteando y tener una vista del exterior, en todo momento. Excelente. Y se siente muy agradable, ¿verdad? La luz, el rayo que va entrando también desde ese poniente. ¿Puedo pasar al sí, baño? Sí, claro. adelante. Adelante. El piso es de mármol. Este es mármol Jalapa, formato 30 centímetros por largos libres. Ah, Entonces, pues nos permite ahí jugar también con los distintos trazos, eh, orientaciones también del mismo piso y pues también le da un aspecto bastante natural.
Excelente, muy amplio el baño de visitas, ¿eh? Sí, este es el baño de planta baja. Tenemos un Santo Tomás en la parte de respaldo, el lambrín. Y pues nada, es que los tratamos de agregarle los detalles posibles. Aquí, por ejemplo, en tema de, estamos acostumbrados a ver el rollo de papel colgado, realmente tratamos como de agregar estos tipos de detallitos, ¿no? Como que sea más limpio. Ah, está bueno. Entonces, Esa nunca la había visto, ¿eh? lo cierras, pues tú tienes la parte de, Y ganas espacio, ¿eh? si ganas más espacio, se ve más limpio, te evitas tantos accesorios en los baños, etcétera. Ya no se ven suficientes revisteros y para libros en los baños, ¿eh? No, Y ese espacio siempre sirve para eso. sí, Exacto. justo. Sí, siempre es bueno una revista. El celular Para nos ha matar el tiempo. destruido, No te quedas jóvenes. sin fila, ¿no? A nadie le ama falda en el baño. Aquí tenemos el acceso a la parte del jardín. Qué bonito el cara de piedra, ¿verdad? Muy Muy queretano. bonito. Sí, la verdad es que es un material que se presta bastante bien. Le ahorras ahí al cliente el tema de, pues, enjarre, sellado, pintura. Entonces, pues también le da un aspecto bastante natural y pues tiene un ritmo, ¿no? Que también ya le da textura y ahorita con el juego de sombras también le da otro aspecto. Está genial. Y las fachadas, la fachada de atrás muy interesante, ¿eh? Tiene unos grandes huecos ahí, sustracciones. Sí, así es. Funcionan como, pues, esta zona como de balcón de las 2 recámaras de planta alta, pero también queríamos tener como ese diálogo con el exterior. Si te fijas, el contexto es, pues, estamos prácticamente en una peña, lo cual también tratamos como desde la sala incluso se alcanza a ver, pues, la vegetación en la parte de atrás, las rocas, etcétera. Aquella cascasia que tenemos de aquel lado se ve de la recámara de allá. Entonces, forman parte de estas postales dentro de la misma casa que, ¿por qué no hacer tuyo también lo que no es tuyo realmente? O sea, Claro. ¿por qué no jugar con esos desniveles? Si nosotros hubiéramos querido, pues, aventamos todavía más para arriba la casa y te pierdes de esta vista, ¿no? Aquí realmente es una área común que ya no van a construir, entonces, pues, ya va de gane el cliente con eso. Excelente, qué bonita la vegetación, ¿verdad? Aquí. El garambullo. Ujú. ¿Cuál es el garambullo? Ese, Sí. porque me parece que son deditos. Ah, es una cactácea. Ah, está genial. Buenísimo, jóvenes. A ver, me voy a asomar al cuarto de lavados si me permiten. Tenemos una gran base de fans de cuartos de lavados. Saludos, yo sé que tú eres un fan de cuarto de lavados. A ver si está A ver si abierto. está abierto, porque- ¿eh? ¿Sí? Ah, porque está no cerrado. cerrado. Uh, Como tenía, creo que ahí tienen las cosas de empaquetado de la toda la bodega. basura que sacó de Ajá. muebles y todo. Oigan, y cuénteme, ¿cuánto tiempo llevó la obra? Bueno, la obra se llevó a lo largo de 2 años y medio, Sí, 3 años, por cuestiones, pues, bueno, sabemos que el diseño y la arquitectura y la construcción, pues, al final manda el dinero. Sabemos que el Entonces, dinero no cae de los árboles, jóvenes, todavía. todavía. esperemos Entonces, que ya pronto. pues, mientras tanto, pues sí, por cuestiones financieras, pues, se llevó un proceso, pues, intermitente. Entonces, lo Ujú. que nos llevó a alargarnos tanto tiempo. ¿Y cómo logran construir de esa manera? O sea, ¿cómo logran que sea, pues, negocio, verdad? También para ustedes el estar deteniendo, interrumpiendo la obra, ¿qué hacen con la mano de obra, el personal? O sea, ¿cómo le pueden sugerir a las personas que no tienen todo el dinero así de golpe junto, que pueden construir, poco a poco, sin descapitalizarse también puede ser, ¿verdad? Pues mira, la verdad es que sí es un tema, más que nada también por temas de inflación y todo esto que año con año pues nos Claro. pega. Entonces el sector de la construcción siempre es un sector muy, muy afectado por esa parte también. Y bueno, nosotros en este caso lo dividimos por etapas. Entonces, cierta etapa tenía un presupuesto, Mm, cierta etapa tenía otro presupuesto, también considerando inflaciones, aumentos, porcentajes, etcétera, indirectos también. okey. Recordemos que entre más tiempo te lleves, más indirectos te llevas. Entonces, pues ese tipo de situaciones también las tuvimos que tener en mente Ujú. y pues más que nada también para que el cliente tuviera un programa de pagos establecido. Y el tema de la gente, digo, afortunadamente ahorita tenemos obras alternativas que también pues mandamos a la gente a que nos apoye a otras construcciones y ya cuando retomamos la actividad pues regresamos y terminamos las etapas que teníamos previstas. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, ese es un gran dato, jóvenes. Hacer presupuestos
por partidas, por etapas, ¿no? O sea, una etapa que es la cimentación, ¿verdad? Ujú. La obra negra, obra gris, cuando ya tienes aplanados, enjarres, las instalaciones, puede ser otra etapa. Exactamente. Mientras más desglosado se tenga un Ujú. presupuesto, es más fácil poder jugar con él, ¿no? Claro. Y poder, maniobrar a lo largo de la obra. Y que algo bien interesante, que cuando se alarga la obra, pues sí, aumentan los indirectos. ¿Qué son los indirectos para las personas que no sepan? Los indirectos son todos los costos que no es, o sea, son necesarios para llevar a cabo la obra, pero no son al 100% cuantificables, no son tangibles. Eh, Se conoce como indirectos de oficina, indirectos de campo, o sea, de una obra, para tener llevar la administración de obra, o para, poder ejecutar la obra, pues se necesita personal en la oficina, se tienen que imprimir planos, se tienen que hacer, gestiones, se tienen que pagar también rentas. Supervisar la obra también. Supervisión de obras, sueldos, si se tiene incluso un residente de obra, también todo ese personal, que es que no es la mano de obra, ¿no? Ujú. Sino es el necesario para poder ejecutarla, para supervisarla. Ahí vienen los indirectos, gasolinas, vaya, son muchas Claro. cosas y que no es cuantificable al El 100%. seguro social, entran los indirectos de obra. Ujú. Así es. Entonces, esos indirectos van a elevarse porque se eleva la inflación, pero algo muy bueno es que no sientes el gasto tan pesado. Exacto. Entonces, puedes construir tu casa en vez de un año, la puedes construir en 2 o en 3, Sí. con pagos más pequeños, pero nunca sientes como que Es ese el desfalco, ¿no? exactamente. Sí. Sí, no te sientes descapitalizado ni Ajá. raspado. Nada más es importante sí mencionar el que, pues, es como un crédito, más o menos, porque mientras más va transcurriendo el tiempo, y lo que habíamos mencionado, ¿no? También, o sea, pues se va encareciendo. Luego la mano de obra para que regrese también, ya quiere cobrar más, Ujú, o si son detalles también, cobra más. Entonces son cosas que, pues, los arquitectos diríamos día a día, ujú. pero los clientes, pues, como no están acostumbrados ni familiarizados, puede que no lo vean y que a lo mejor y también les causa ahí ruido, ¿no? En el momento de llevar una obra de esa manera, o sea, el cómo se va elevando un costo. Sí. Perfecto. Qué bonito el muro, ¿eh? Cuéntenos la historia. Pues bueno, dentro del concepto de diseño, se buscaba un remate visual desde la parte del acceso y pues dimos con un forro de piedra laja. Este es piedra laja, el tono original es color gris, pero nosotros lo entintamos en color negro. Básicamente lo que hacemos es hacer una mezcla de junta de piso con arena, que es junta con arena en color negro, le damos un baño y después de eso viene un sellador. Entonces así ya encapsulas la parte de la junta, ya le das una tonalidad como más homogénea, que al final del día también el cliente requería esa parte. Y pues bueno, así fue como, Parece carbón, ¿verdad? sí, parece Exactamente, como, pares de carbón. como trozos de carbón. Y también, pues, bueno, aquí lo rematamos con un tragaluz, un domo, en la parte superior. Y es muy interesante también el cambio de los colores en el día. En la tarde, lo que estamos viendo que rebota como blanco, se hace azul. Entonces, le da Perfecto. un efecto muy padre, al material, y combinado con la madera de la escalera, hace un juego que viste muy, de una manera muy agradable a la casa. Buenísimo. Se siente muy bien este distribuidor. Iluminado, ¿verdad? Pero íntimo también. No te escondas. Pues bueno, es dentro de lo que comentábamos al principio, Brum, ¿no? Que el programa arquitectónico era peculiar porque pues la requisición era distribuir 2 recámaras exactamente iguales en planta alta. Creo que luego, la verdad, esto se vuelve un arma de doble filo, porque luego cuántas recámaras vemos que son demasiado grandes, Ujú. que inclusive ya no sabes qué poner, ¿no? Entonces, el ejercicio aquí que realizamos fue interesante porque realmente, pues, no se sienten recámaras tan inmensas, pero sí un espacio confortable, que también, pues, lo acompañamos con algunos accesorios como la iluminación indirecta, algunos muros contraste. Realmente el contraste para nosotros no es que sea, pues, tan agresivo, sino que realmente dentro de una paleta de colores, tanto de materiales como texturas, que realmente como más haces como una arquitectura más tranquila, ¿no? Excelente. ¿Qué dimensiones tiene la habitación?
Bueno, básicamente estamos dividiendo los 9.80 de ancho, que ya paños interiores promedio. Entonces la mitad serían más o menos 4. Vamos a medirlo. Sí, pero claro, es que tenemos los bloques de baños también en el centro, Exacto, ¿verdad? los bloques. Mira, de fondo tenemos 3 metros, Y de largo como 5, 6.42. 6:40, está 6.42. grande. Aquí de este lado tenemos uno de los balconcitos que nos da esa extrusión en la fachada posterior. Entonces aquí pues ya se ve la postal que decía Martín. Bueno, por la época del año está un poquito seco, pero en época de lluvias se ve, es un cuadro muy, muy bonito el que se forma. Y esto nos ayuda a tener una ventilación cruzada. Exacto. Abrimos esta puerta. Era una preocupación porque como mencionábamos, ¿no? Tenemos el poniente de ese lado, pero no podíamos dejar la habitación sin una ventilación cruzada. Entonces, pues decidimos tener una entrada de luz y de viento más reducida, con un pequeño volado, el mayor que pudiéramos conseguir en esta situación. Y para que con este ventanal al frente, pues pudiera hacer esa corriente de, esa corriente de aire. Ahorita, bueno, está corriendo muchísimo el viento. Si abrimos la ventana, yo creo que hasta se puede azotar, pero se tiene una ventilación en todo momento muy agradable y tenemos este muro pantalla para darnos esa Privacidad. privacidad. A pesar de tener este muro pantalla, no se pierde, no se interrumpe ese vórtice, esa corriente de viento. Y ya se soltó una fuerte. Claro, es que no, el viento Sí, está ahorita está fuerte. buenísimo el viento. Y aquí es una de las terrazas gemelas. Aquí nos está saludando el arbolito que también nos saluda desde el acceso a la Qué casa. belleza. Joven, no, está La increíble. verdad es que le cayó muy bien el lugar Se al ve, ¿eh? árbol. Lo tuvimos que volar por una grúa porque ya estábamos en una etapa bastante avanzada de la construcción y lo que menos queríamos era pues dañarlo, ¿no? Ya ves que el cimbrado del entrepiso, el elevar los muros en planta alta y todo esto podría dañarlo. Entonces, pues en el vivero nos aguantaron un ratito, entonces lo mandamos a colocar y fue toda una aventura ahí. Inicialmente llegaba un poco menos del lecho inferior de la losa y ahorita la verdad es que ya aprendió bastante bien. Se ven tiernas, ¿verdad? Las ramas. Sí. Sí, Ah, está feliz. Y eso que le da bueno, no, le da el norte, ¿verdad? le da el Como oriente. el Es oriente, oriente. poniente, ajá. Claro, claro. Ah, Pero entonces sí, o sea, es un árbol muy noble, o sea, aguantó bastante bien. De hecho, ya tuvo ahí un tema de una plaga de hormigas, ujú. lo más común del mundo, creo. Pero ahí andaba medio triste, pero se recuperó y yo creo que ya sabe que este es su hogar. Excelente. Esas hormigas son muy trabajadoras. Sí, Te descuidas y en un día, Sí. 2, ya no tienes ya árbol. pensaron. Exactamente. Aquí, por ejemplo, en temas de pisos, implementamos ya lo que fue una colocación de cantera. Esa se le conoce como cantera gris Querétaro, formato 30x30. Entonces, pues seguimos con esta paleta de colores muy tenue que pues también se va a los beige, a los grises, que realmente no te genera como tanto ruido visual, ¿no? ¿Y cómo Iluminaciones. impermeabilizan ustedes debajo de la cantera, que es un material muy Sí. poroso? Primero, bueno, hacemos un cambio de nivel, lo que es en la bovedilla, esta losa es de vigueta y bovedilla, hacemos la bovedilla menos aperaltada para que los escalones en los ventanales no te queden botados. Entonces Okey. eso nos permite para hacer un relleno, hacerle la pendiente correcta para lo que es la bajada pluvial Ujú. y ya posterior a esto hacemos una especie de pulido, luego hacemos una colocación de carpeta de impermeabilización de termofusión Ah, y ya excelente. sobre ese, ya colocamos lo que es la cantera. Entonces, ustedes lo hacen bien, Impermeabilizado. termofusionada. Sí, la verdad es que Sí. el acrílico, la verdad es que sí, luego puede ser un poquito ahí un volado, Ujú. pero digo, ya la intención es hacerlo una vez en la vida, ¿no? Entonces, no estar regresando y recorrigiendo, etcétera. Excelente. Jóvenes, es un poquito más caro, ni siquiera mucho más, Sí, ¿no? ¿verdad? Y te quita una Sí, te cantidad de Puedes dormir un dolores de poquito cabeza. tranquilo. duermes tranquilo. Entonces, no lo vean como un gasto, es una inversión. Sí, Es lo así que debe es. de ser simplemente, ¿verdad? O sea, Sí, así es.
Son muchas cuestiones técnicas que no nos deberían de dejar andar inventando a los constructores, ¿verdad? Exactamente. Sí, muchas Exacto. veces creo que nosotros como arquitectos a veces queremos inventar el hilo negro, Ujú, pero luego terminamos metiéndonos en una serie de problemas que luego ni siquiera sabes cómo solucionar. ujú. Entonces, pues lo que ya está es lo que funciona, ¿no? También, obviamente está la parte creativa de nosotros, que ahí sumamos, pero pues si algo funciona, ya no te salgas de ahí. Ujú, totalmente. Y también que no nos dé miedo el costo, ¿no? Exacto. Lo que dices, Abraham, es un poquito, nada más Ajá, un poquito, Es para inversión, poder más hacer que bien las nada. cosas. Nosotros sí lo manejamos con todos nuestros clientes como un tema de inversión. Nunca decimos que va a salir más caro, ¿sabes? O es sea, lo que es. exacto. Ajá. Entonces, la inversión cambia únicamente. No, ¿Qué es lo que cambia? Pues obviamente los años de durabilidad, toda la calidad que se le la mete, La garantía, la garantía. garantía. ¿verdad? Ujú. Entonces, pues de este lado, perdón, tenemos la parte de la distribución de un closet a escuadra, Qué bueno, ¿eh? con Me temas gustó de el espacio y la melaminas, forma zapateros. de haber dejado esos espacios abiertos, ¿verdad? Sí, por ahí fue requisición del tema del cliente, igual con unas iluminaciones indirectas por parte de sensores. Entonces, pues ya te acompaña todo lo que es Excelente. ahí las camisas, que no luego me van a regañar. Entonces ustedes fabrican toda la carpintería. Sí, así Así es, ya es. la estamos fabricando nosotros. Ya tienen su taller, sus máquinas. Ya comenzamos este proceso, Felicidades. gracias. Eso es una parte bien importante que creo que también todos los arquitectos jóvenes que están viendo este video tienen que conocer. O sea, como arquitectos tenemos que dedicarnos también a la fabricación, Exacto. ¿verdad? No Exactamente. solamente a la administración de la construcción, a la fabricación, ¿Verdad? ¿verdad? Porque Sí. hay muy pocos profesionales Sí, en todos los ramos de la construcción. exacto. Ajá. Entonces, qué mejor que sean los mismos arquitectos los que te fabriquen las cubiertas de mármol, Así los que es. te fabriquen los vidrios, los que te Sí, fabriquen la Exactamente. carpintería. Sí, sobre todo porque en la carpintería, pues bueno, sabemos que es de las ramas de las que más se adolece los puntos en la flacos construcción de en mano de obra. cuanto a la mano de obra. Y también digo, si nos ponemos a pensar ahorita, ¿cuántos carpinteros jóvenes conoces, no? O sea, ya Po realmente ya son muy, muy pocos en el mercado, lo cual también quiere decir que pues una era de trabajadores de mano de obra, pues ya va llegando a fases, pues ya en su retiro, Ujú. que realmente ya no va a ser la misma operación que antes. Entonces, pues también tenemos que implementar esa parte para que también seamos, pues autosustentables como despacho y como construcción. Pero qué importante también es promover ahora ya los oficios, ¿verdad? Sí, Nuevamente. así Sí, es. O sea, porque si ustedes montan un taller de carpintería, pues al final, a menos que todos sean máquinas y robots, ujú, pero se necesita un jefe Sí, de piso, ¿no? Se necesita alguien que sepa cómo se construye, ujú. sí, exacto. cómo se ensambla. Sí, que puedan meter las manos y Ajá. hacer cosas, Y esa persona, pues, va a ganar bien, Sí, ¿verdad? exacto. Entonces, y esa persona no necesariamente tuvo que ir a la universidad, ¿verdad? justamente. Sí, Sí, o sea, ya ahorita con todos los avances de inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial, o sea, todos deberíamos de estar pensando en qué poder hacer más allá, ¿no? Porque la inteligencia artificial va a quitar o va a transformar, más bien, muchas profesiones, y lo que se va a revalorizar y que ahorita ya se está revalorizando son los oficios como menciono. Ujú. sí, Entonces, pues hay que darnos trabajo. Exactamente. sí, así es. Qué buena frase. Hay que darnos trabajo. Sí, No hay que esperar a que llegue el trabajo y enojarnos si no llega. Ujú. sí, No, exacto. hay que crearlo, Hay que Exacto. ¿verdad? buscar y hay que generar porque es importante. Bueno, esta es la parte del baño completo. Tenemos algunos detalles como canceles corredizos, son canceles templados con riel en la parte superior, porque en la parte superior, si te fijas, la coladera la tenemos oculta, no tenemos a la vista lo que es pues el típico rectángulo plateado, forrado con loseta, etcétera, Ajá. pero realmente va por debajo de la madera. ¿Qué tenemos en la madera? Es una madera de Kumaru, y si gustas, puedes abrir la regadera sin ningún problema, ¿eh? ¿Ah, Y sí? sí, para que veas cómo cae el agua, y esa va llorando justo hacia la parte de la junta. En la parte inferior, ¿qué es lo que vas a ver en el otro baño, que es todavía falta por montar? Pues ya va llorando todo el tema del agua y se va metiendo entre las rendijas del mármol y la madera. Esta madera tiene un aceite que se le conoce como marino y pues tiene bastante resistencia.
Buenísimo, sí, porque mi primera duda era, ¿resistirá esa madera ahí? Sí, la verdad es que sí fue un tema antes de colocarla por el hecho de que no queríamos como, pues, tener ese tipo de garantías posteriores, pero la verdad es de que ya lo hicimos en otro ejercicio en otra casa y funcionó bastante bien. Excelente. Ya experimentamos. Ya experimentaron, pero ya y obviamente está impermeabilizadísimo ese canal. Impermeabilizado. Sí, en Ah, todas las charolas las impermeabilizamos en obra, ujú, El y impermeabilizante asfáltico, exacto. se sube también el nivel por la permeabilidad del agua, la adherencia, y, o sea, es el mismo proceso para poner un acabado de ese tipo. ¿qué garantías ustedes les dan a sus clientes? ¿Cuánto tiempo? ¿Sobre qué? Sobre la estructura son 5 años, Ujú, temas de impermeabilización son 3 años, acabados un año, obviamente, pues, todo con el buen uso, ¿no? Sí. Esas cuestiones de garantía son algo sensibles, sí. ¿no? Pero sí, siempre damos esas garantías. Es importante también mencionar que, pues, toda garantía, o sea, lo hacemos nosotros. Si llega alguien más, y como va a ser en cualquier negocio, ¿no? En cualquier lado, si se mete mano un tercero, pues se pierde, ¿no? Ujú, Pero, vaya, nosotros tenemos el diálogo, el contacto permanente con nuestros clientes, para ir como monitoreando eso, ¿no? Si hay, oye, es que hubo una fuga, vamos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Incluso hasta después de algún periodo que se haya cumplido, hemos regresado sin tema, o sea, ahora sí que con las ganas, con el buen servicio. Y por el hecho de darle excelente. atención al cliente, Ujú. ¿no? Al final del día también él confía en nosotros, entonces, pues, también es esa línea. Esa parte es bien importante. Y cuando uno va empezando, que cuenta los centavos, Sí, le cuesta, le cuesta, pero joven que está contando los centavos ahorita, ya no los cuentes, pierde esos centavos porque si no vas a perder el cliente. sí, así es. Y bueno, básicamente esta es la otra recámara, como mencionábamos, son recámaras gemelas. Y ahora por temas de mudanzas y desempaquetado de los muebles, Ujú. pues tenemos algunos, elementos. Eso es Igual ventanales tipo pocket, muro oculto. ¿cómo hacen el pocket? ¿Cuál es el de tabla roca? Este. Este es de tabla Ajá. roca. Okey, Entonces, nuestro muro normal, de tabique es el del exterior siempre, y ya por la parte de adentro ya hacemos el doble muro. muy bien. Previamente también tenemos el paso de instalaciones, etcétera. Y esta es la parte de la otra terraza. Esos elementos de iluminación indirecta, la verdad es que suman mucho en la tarde-noche, le da más volumen a la fachada, porque no son focos directos hacia la calle, no son luminarias directas, que realmente le da como más volumen y todo este juego de sombras, ¿no? Excelente. Entonces, también nos gusta meterle ahí unos cortes en fachadas porque dan como un aspecto que seccionas e incluso señalas en dónde está la losa de entrepiso. Ahí ese Okey. espesor, que son 30 centímetros, es el colado de losa, y ya posterior a ese ya viene la zona del pretil. Son como juntas frías que ya ustedes Sí, acentúan, como ujú, dicen. Buenísimo. También esa es una buena práctica, ¿eh? sí, la verdad es que Corta la grieta. Ajá. exacto. Y también le quita la monotonía al Ujú. muro ciego. Muy interesante sus terrazas. Recuerdo el proyecto anterior, cómo se exploraba mucho la terraza, ¿verdad? Sí, Sí. así es. Es una parte importante porque la verdad es de que creo que, la práctica de la arquitectura se ha vuelto un poco más a quitarle como ese espacio que realmente respires un aire limpio, ¿no? O sea, que realmente vivas o incluso tiendas una hamaca y te sientes a leer, o sea, cambia mucho la sensación del espacio, que creo que es importante que lo tengamos en cuenta para futuras generaciones y, pues, realmente una parte importante de cada proyecto, ¿no? Entonces, pues, este baño está por habilitarse por temas, financieros, pero bueno, aquí ya se ve el ejercicio, ¿no? Se ve un poco más desnudo el baño y te puedes dar cuenta cómo está hecho. Todas las zanjas se coloca, ya sea la loseta, el mármol, el recubrimiento que lleve, todo va impermeabilizado, las charolas, todo lleva su proceso. Incluso aunque esté oculto el canal, Ujú. también tiene el acabado de la piedra. Claro. Ujú. En dado caso, si el cliente quisiera en algún momento, pues, quitar la madera, ya no queda una coladera fea de todas formas.
Sí, exacto. Perfecto. Y todo este es piedra, es el San Gabriel. No, este es Santo Tomás. Santo Tomás, Sí, perdón. este es Ah, Santo Tomás y está, buzardeado se le llama. Entonces trae un aspecto como más rugoso, está más al natural, que era lo que buscábamos desde un principio, y la verdad sí le da un buen remate. Los cortes van al lecho inferior del losa igual para mantener una misma línea de diseño, y ya pues dejas más limpio lo que es el domo, ¿no? excelente. Me gustó la tira de aluminio que utilizan, ¿verdad? Para Sí, siempre es un tema presentarla bien. cómo juntas material con otro, ¿no? Ujú. Entonces, luego de eso somos muy propensos a eso, a que esos detalles se vean. Excelente. Entonces me decían que la casa tiene ¿cuántos metros cuadrados de construcción? 176. 176. Pues muy bien aprovechados, ¿eh? Es una casa grande. Sí, tiene espacios amplios. De hecho, Ujú. la escalera tiene 1 metro, hay 1,20 m y ya donde estás caminando, 1,35 m. Ah, claro, crece. Y la, Ajá, y crece. la petición fue así sin barandal. Pues lo ponemos muy a la Barragán, la verdad. Es que sí nos gusta mucho las escaleras de ese tipo, sin barandal. No hubo objeción, entonces, pues la la dejamos así. Excelente. Buen cliente, jóvenes. Buen cliente. La verdad es Sí. que un muy, muy buen Ah, cliente. Hemos hay que tenido esa reconocerlo, una fortuna. persona muy flexible y en todo momento nos dio también esa pauta también para que, pues, tuviéramos que diseñar con libre albedrío y dar. ¿Ustedes qué opinan sobre el asesoramiento del arquitecto hacia el cliente? ¿Hasta dónde es imponer? ¿Hasta dónde es sugerir? Ujú, ¿Hasta dónde es recomendar? ¿Cómo saber cuándo hay que hacer caso al cliente, ujú, escuchar y cuándo también hay que saber recomendar que quizá la decisión no es la más acertada? ujú. Yo creo que es un tema bastante importante, sensible, porque es como esa dicotomía, ¿no? De, pues, es mi casa, pero es mi Sí. obra también, ¿no? O sea, o como obra de arquitecto. Entonces, creo que es importante el asesoramiento desde antes de que sea cliente, desde que es un prospecto, es importante el asesoramiento. Y, ya en esa negociación, ¿no? En el proceso del diseño y de la ejecución de obra también, creo que, el punto de donde debemos de ya ponernos un poco firmes como arquitectos es cuando uno empieza a sentir que está traicionando su lenguaje o ya no está cómodo y porque es cumplir con algún capricho. Porque los arquitectos somos caprichosos, Sí, pero también los clientes, hay algunos, ¿no? también. Entonces, no es ni siquiera por una cuestión de ego, sino por una cuestión de funcionalidad, de Sensatez. sensatez exactamente y congruencia. Entonces, creo que es en ese momento, y no tanto como una imposición, sino sí como firmeza, porque al final nos contratan no para hacer planos ni para hacer renders, sino es para diseñar. Entonces, estamos diseñando casas que a la postre serán hogares, porque ya estarán habitadas. Entonces, creo que sí es muy importante eso en la cuestión del diseño y también, obviamente, en la cuestión funcional. Si un cliente, pues vaya, pide cosas que van contra la normativa, que van, en contra de la comodidad también o de la seguridad misma en su casa, pues también es donde debemos de poner un alto y, vaya, o sea, educar respetuosamente, todo dentro del profesionalismo, porque es como con los médicos, o sea, no el a quien va a ser operado no le va a decir dónde le va a abrir, ¿no? Entonces, para eso estudió el médico, para eso le está pagando al médico. Sí. Es lo mismo con bueno, es una situación similar con los arquitectos. No, y también es importante mencionar el tema de la confianza que le tienes al arquitecto, ¿no? Es como una relación, nosotros, comentamos desde un principio, van a ser relaciones muy largas, años incluso. Entonces, pues, si no confías en él, pues, ¿para qué seguir ahí, no? Al final del día es como te digo, ¿no? Ahorra tu dinero. Y realmente es eso, si realmente somos flexibles de ambas partes, llegamos siempre a un punto medio. La verdad es que ahorita hemos tenido mucha suerte, los clientes que tenemos, la verdad es que los apreciamos mucho. Son grandes amigos ahora también, y eso también, pues, suma, ¿no? Para que también el proyecto se nutra y realmente en vez de que sea un proyecto trabado, un proyecto mal hecho, etcétera, pues, va sumando para que realmente, pues, el cliente esté feliz con lo que le estamos entregando. Nosotros siempre cuidar la calidad de mano de obra, de proyecto, etcétera, pero siempre por delante del el tema también del recurso, ¿no? También es importante que, pues, nos están confiando incluso ahorros de toda una vida
Entonces, pues también tenemos esa responsabilidad de que también tenemos que responder por esa parte y darle lo mejor al cliente, ¿no? En ese sentido. Excelente, arquitectos. Muchísimas gracias por compartir esta gran obra. ¿Cómo los Claro. podemos contactar? Nos pueden Pues, seguir sí. en Instagram, @terna.arquitectos. Igual en Facebook estamos en todas las redes igual, @terna.arquitectos. Y pues listo. Antes de que se me olvide, ¿cuál fue el costo aproximado por metro cuadrado de construcción? Estuvo alrededor de 20,500 pesos metro Sí, cuadrado. metro cuadrado. Ya a lo largo de los 2 A lo años largo y de los medio. Excelente. exacto. Sí. Gran dato. Maestros, muchísimas gracias. Nos No, hombre, veremos a en un ustedes. próximo proyecto. Gracias. Hasta luego, Nos J. gracias. vemos. Paredes, adelante, Eterna Arquitectos en la casa. Saludos a todos. Saludos.